Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Seppler-Rusch, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviarnos sus preguntas y comentarios por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en la página de chat. Hoy es 3 de octubre de 2024. En Alemania es el Tag der Deutschen Einheit o Día de la Unidad Alemana, y llegaremos a eso en un minuto, Helga, ya que puedes darnos una evaluación verdaderamente experta de lo que sucedió hace 34 años y cómo se perdió una gran oportunidad en ese momento. Pero para comenzar, tenemos varias preguntas de los espectadores que están respondiendo a tu advertencia durante las últimas semanas de que nos dirigimos hacia una posible tercera guerra mundial, especialmente dada la escalada de combates que se está produciendo ahora en el suroeste de Asia, el llamado Medio Oriente. La pregunta habitual es, ¿estamos ya en la tercera guerra mundial? Si no, ¿qué se puede hacer para evitarla? Y alguien que hizo estas preguntas también preguntó, ¿por qué la élite estadounidense está alentando a Israel cuando debería ser evidente que el objetivo de Netanyahu es llevar a Estados Unidos a una guerra contra Irán? Esa es una muy buena pregunta porque creo que nos estamos acercando paso a paso a la Tercera Guerra Mundial, y creo que el último acontecimiento que hubo un ataque israelí a la base militar rusa en Latakia, en Siria, después de que supuestamente un avión iraní había aterrizado allí, demuestra que nuestras advertencias no han sido exageradas en lo más mínimo, porque si ahora hay un intento de atacar una base rusa en Oriente Medio, quiero decir, estamos muy cerca de que otras potencias nucleares, se vean arrastradas a este conflicto. Y muchos expertos en diferentes países están diciendo lo obvio, es decir, que Netanyahu claramente está apostando a poder arrastrar a Estados Unidos a una lucha contra Irán. Ayer le preguntaron a Biden si Estados Unidos estaría de acuerdo con un ataque israelí a las instalaciones nucleares de Irán, y Biden dijo no, pero el escenario de escalada ya está claro. Israel haría un contraataque contra los yacimientos petrolíferos de Irán, las refinerías de petróleo, luego Irán tomaría represalias contra Israel y luego Israel atacaría las instalaciones nucleares de Irán, porque toda la propaganda de todo un grupo de guerreristas ha sido que Irán está ahora muy cerca de tener su propia bomba nuclear, tal vez en una semana o dos. Esto es muy difícil de estimar, pero Israel tiene armas nucleares y creo que estamos así de cerca de una explosión de ese tipo. Ahora bien, si la base militar rusa en Siria es atacada, eso demuestra que una ligera escalada puede provocar realmente la participación de las otras potencias nucleares si la agresión continúa. Por lo tanto, estamos cerca a la Tercera Guerra Mundial, no hay duda. La única duda es por qué Estados Unidos no detiene a Israel, porque es muy obvio que Estados Unidos es la única potencia que podría hacerlo. Desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, hace un año, Estados Unidos ha ido aumentando rápidamente su presencia militar en toda la región, en el Mediterráneo y en el Golfo. Hay varios grupos de portaaviones, destructores y otros buques de guerra en la región, obviamente como medida disuasoria. Digo, medida disuasoria entre comillas, contra Irán.
Pero básicamente esto crea una situación en la que Israel siente que puede hacer lo que quiera porque Estados Unidos no se lo impide. De hecho, hace muy poco Estados Unidos le proporcionó una gran cantidad de dinero para la compra de armas. Creo que lo único que se puede hacer, en mi opinión, es que todo el mundo se manifieste contra este peligro. Creo que el movimiento por la paz en todos los países, en Estados Unidos y en Europa, debe salir a la calle. Hace poco hubo una manifestación en Berlín con entre 20,000 y 30,000 personas. Eso está bien, pero no es en absoluto suficiente para transmitir el mensaje contundente que se necesita. Creo que los países del sur global deben alzar la voz urgentemente, porque si se produce una guerra nuclear, todos se verán involucrados. Y aunque el debate científico no se haya acabado completamente de si a una guerra nuclear global le seguiría un invierno nuclear o no, la lluvia radioactiva sería suficiente para matar a todos los seres humanos y probablemente a gran parte de la vida en el planeta. Por lo tanto, estamos jugando con una amenaza increíble para la existencia de la humanidad y creo que todos los países del sur global, el movimiento por la paz en Occidente, deben fortalecerse cada vez más, muy rápidamente, porque creo que estamos en un peligro realmente increíble. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche. Ella inició una reunión semanal los viernes de la Coalición Internacional por la Paz. Si pueden acompañarnos, es a las 11 hora del este de los Estados Unidos. Esto ha ido adquiriendo importancia porque la gente que viene quiere que se escuche su voz. Helga, recibimos una pregunta de una persona de Brighton, Reino Unido. Pregunta, ¿por qué Estados Unidos sigue los consejos de los británicos sobre Ucrania? Se refiere específicamente a la cobertura del The Economist y el Financial Times, pero dijo, ni siquiera podemos sacar nuestros portaaviones del dique seco. ¿Por qué Estados Unidos debería escuchar a Starmer o a Lamy, refiriéndose al primer ministro y al secretario del Exterior? Y en relación con eso, hay una pregunta de otra persona del Reino Unido. ¿Quién está tomando las decisiones finales sobre la solicitud de Ucrania de usar misiles estadounidenses británicos para atacar blancos dentro de Rusia? Creo que hay que mirar el arco más largo de la historia para entender por qué Estados Unidos hace eso. El escuchar a los británicos una y otra vez. Y creo que la respuesta está en que cuando las colonias estadounidenses lucharon la primera guerra contra la represión colonialista, es decir, el Imperio Británico, hay que señalar que la Revolución estadounidense fue la primera guerra anticolonial. Es importante entender lo que se puede hacer hoy. Básicamente, el Imperio Británico no estuvo de acuerdo con eso y trató por todos los medios de deshacerlo. Primero por medios militares con la guerra de 1812, la guerra civil en la que el Imperio Británico se alió con la Confederación. Y luego finalmente, cuando se dio cuenta de que la colonia no podía ser reconquistada por medios militares, hubo todo un esfuerzo por parte de la sociedad fabiana y de varios otros grupos británicos para convencer a la élite estadounidense de que debía adoptar el modelo del Imperio Británico para tener un gobierno común. H.G. Wells escribió sobre eso en su libro La conspiración abierta, publicado en 1928, donde lo describe con gran detalle, y creo que si nos fijamos en cómo, por ejemplo, los presidentes estadounidenses han deambulado a Gran Bretaña, la reina ya murió, pero antes reunirse con ella era una expresión adecuada de la autoridad política en los siglos XX y XXI, que todavía hay monarquías en las que algunas personas, los de sangre azul, los aristócratas, creen que son una especie superior a los seres humanos comunes y corrientes.
Creo que esa idea, la idea de pertenecer a una élite oligárquica, de alguna manera se ha incorporado a la idea de gobernar al mundo basándose en la relación angloamericana especial y en la idea del orden basado en reglas, que es básicamente una oligarquía que intenta mantener la hegemonía sobre todas las instituciones del mundo, lo que claramente ya no es posible porque hemos alcanzado una multipolaridad hace mucho tiempo. Por eso creo que la tendencia de la élite estadounidense de escuchar a los británicos se debe a que eso no es ajeno a sus propias intenciones y a los británicos, que tienen más experiencia por sus varios siglos de colonialismo. Naturalmente, se les ocurren una y otra vez ideas sobre cómo intensificar la guerra. Y ahora mismo la visita de Starmer a la Casa Blanca el 13 de septiembre fue solo una expresión reciente de que una y otra vez son los británicos los que quieren instigar a los estadounidenses a intensificar esta guerra contra Rusia. Pero en mi opinión hay una cierta sensación de comodidad con ese arreglo de la relación especial y eso proporciona una narrativa para el mundo unipolar dirigido por la anglosfera. Así que creo que es algo que solo se puede responder si más personas se convierten en ciudadanos del Estado, si más personas asumen la responsabilidad de lo que hacen sus países, pero creo que estamos a un segundo antes de la medianoche. Y la segunda parte de esa pregunta era, ¿quién toma la decisión final sobre la solicitud de Ucrania de poder disparar los misiles estadounidenses y británicos a Rusia? Biden lo detuvo en la reunión del 13 de septiembre y luego en las Naciones Unidas, pero Blinken y otros dijeron que todavía está sobre la mesa. Entonces, ¿quién toma la decisión final? Bueno, creo que es este Biden colectivo, como lo han llamado recientemente, cuando quedó claro que la gente de su grupo inmediato, incluido el Partido Demócrata, no pensaba que fuera apto para postularse nuevamente a la presidencia, por lo que básicamente pusieron a Kamala Harris en esa posición. Pero eso naturalmente plantea la gran pregunta, ¿quién está dirigiendo a Estados Unidos? Y eso no es solo ahora, sino probablemente desde hace varios años. Y la gente siempre ha respondido a esa pregunta diciendo que es el Estado profundo, pero creo que es la burocracia permanente. Son las personas que han sido preparadas para estar en esos puestos. Creo que las elecciones son mucho menos importantes de lo que la gente piensa, porque la idea de movilizar a los líderes jóvenes, de preparar a las personas para puestos y luego asegurarse de que estén allí, especialmente en tiempos de crisis, ha sido el lema del juego durante mucho tiempo. En Francia se le llamó la sinarquía, en Estados Unidos es la burocracia permanente. Y hay peleas. Parece que los militares y el Pentágono han sido la razón principal por la que esta decisión no se canceló, sino al menos se pospuso. Pero hay otras personas que están impulsando y creo que el Departamento de Estado tiene un papel muy destacado. Así que la decisión final creo que lamentablemente no parece estar en manos del presidente. Mencioné al principio que en Alemania hoy se celebra el 34 aniversario de la reunificación de Alemania. Ayer se celebró un evento que ahora está publicado en la página del Instituto Schiller y en su canal de YouTube. Un paso más cerca del Armagedón nuclear, Alemania necesita una nueva arquitectura de seguridad, en el que hubo un panel y una discusión muy extraordinarios. ¿Por qué se trata de una cuestión tan importante? Lo que intentamos hacer ayer, y yo les pido a ustedes, nuestros espectadores y oyentes, a que vean este video, porque está muy claro que Alemania desempeña un papel muy específico
Hace ya mucho tiempo que personas como Ray McGovern y Scott Ritter pensaban que si Alemania no se sumaba a la actual política de guerra de la OTAN, no podría llevarse a cabo. Naturalmente, el actual gobierno no muestra ninguna inclinación a hacer algo distinto de lo que Londres y Washington les dicen, pero por eso ayer tuvimos este programa adicional porque tuvimos al ex embajador Jack Matlock, que era embajador en Moscú en la época del fin de la Guerra Fría y la reunificación alemana. Es un testigo presencial y de hecho habló con una franqueza increíble sobre lo que piensa acerca de la política actual. Luego tuvimos a Ted Postol, que es, en mi opinión, el principal experto de Occidente, que hizo una presentación espeluznante sobre cuál será el efecto de una guerra nuclear en Alemania. Y luego tuvimos a muchos otros oradores prestigiosos de Francia y Alemania. En conjunto fue un debate extraordinario, abierto y realmente el tipo de debate que la gente no puede escuchar. Escuché hoy los discursos en la manifestación de Berlín que fueron muy buenos, pero lo que la gente necesita saber es lo que presentamos ayer, porque estoy absolutamente segura de que si la gente realmente tuviera la idea tangible de que si hay una guerra nuclear, Alemania no tiene la más mínima posibilidad de sobrevivir. Casi instantáneamente se evaporaría y creo que eso es lo que la gente tiene que entender. Así que discutimos esto también desde el punto de vista de cómo las cosas pudieron salir tan rápidamente mal, porque hoy, hace solo 34 años, se produjo la reunificación alemana. Eso naturalmente no fue la caída del muro de Berlín que ocurrió antes, el 9 de noviembre de 1989, sino que el 3 de octubre fue el día del tratado oficial que dio a Alemania la soberanía de facto. Está escrito en los documentos que Alemania recibió el derecho a la soberanía, pero naturalmente eso nunca fue realidad políticamente. Y sin embargo, propusimos una solución en este momento que habría sido la base del desarrollo económico para un orden de paz para el siglo XXI. En aquel momento lo llamamos el triángulo productivo. Fue una propuesta de mi difunto esposo Lyndon LaRouche. Y después, cuando la Unión Soviética se derrumbó en 1991, ampliamos esa idea para convertirla en el puente terrestre euroasiático, que consistía en conectar el ámbito económico, el espacio de Europa, la población y los centros industriales con los de Asia a través de corredores de desarrollo económico. Y la presentamos a varios gobiernos. El único gobierno que respondió fue China. Y yo diría que si se analizan a la iniciativa de la Franja y la Ruta y a la nueva Ruta de la Seda, hoy en día se pueden encontrar muchas de las ideas originales que propusimos en 1991 o incluso en 1989. Así hablamos de eso. Fue una oportunidad tremenda. Lo que el señor Matlock ilustró fue que no había ninguna amenaza. La Unión Soviética en el último periodo y luego la Rusia de los primeros tiempos no eran una amenaza para Occidente. Por lo tanto, habría sido muy fácil crear un orden de paz y esa oportunidad fue destruida por completo por la idea realmente desacertada de expandir a la OTAN al este, para lo cual no había ninguna razón. El señor Matlock dijo que eran los europeos orientales los que exigían ser parte de la OTAN. Sé que mucha gente lo dice, pero por muchas interacciones en Letonia, Estonia, Polonia y los otros países de Europa Oriental, sé que claro, tienen razones históricas en parte, pero la razón por la que esto sucedió es que muchos de los líderes de estos países hicieron su carrera en el exilio, en Gran Bretaña, en Estados Unidos
y luego regresaron y se convirtieron en presidentes y ministros, y naturalmente todo se alineó con la demanda de la expansión de la OTAN. Por lo tanto, creo que es una tragedia porque tuvimos la oportunidad de crear un orden de paz, de superar la idea de que hay que resolver los conflictos con la guerra. Y ahora estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, creo que es legítimo y realmente urgente revisar lo que salió mal y luego sacar las conclusiones y tratar de rectificarlo, porque todavía es posible. Ya saben, el nuevo orden económico mundial que está surgiendo en los países del sur global y el BRICS, la única manera de evitar una tercera guerra mundial es lograr que Europa y Estados Unidos detengan la confrontación geopolítica y comiencen a dar señales de que están dispuestos a cooperar. No le veo otra salida a esta crisis. Tenemos una segunda pregunta sobre Alemania. Los verdes y los liberales están en marcado declive en 3 recientes elecciones estatales. Estos son los otros 2 partidos que forman parte de la coalición de gobierno nacional con Scholz. Y la persona dice, se lo merecen estar en declive, pero en su opinión, los demócratas cristianos en la oposición bajo Merz parecen tener políticas similares a las de la coalición sobre Ucrania, la OTAN y la Unión Europea, y nunca aceptarán una alianza ni con el partido de Wagenknecht ni con Alternativa para Alemania. No me parece que haya una solución, pero ¿cómo se llegó a tal punto de caos en Alemania? Creo que es una muy buena pregunta. Creo que hay que remontarse al menos 200 años atrás para encontrar la respuesta. Porque, ¿cómo pudo Alemania, que estaba en la cima de la cultura histórica en términos de la historia universal, en la época del período clásico alemán, cómo pudo caer primero al horror del período nazi y luego tras una cierta recuperación después de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania progresó en muchos aspectos económica, política y culturalmente, y ahora está de nuevo en el abismo? Eso requeriría un debate muy largo. Creo que la influencia cultural del romanticismo que empezó a destruir el período clásico, el pesimismo de Schopenhauer, los movimientos juveniles antes de la Primera Guerra Mundial, todas ellas fueron influencias que erosionaron a la cultura alemana. Pero no hay que olvidar que fue el Congreso de Viena el orden que impulsó la oligarquía internacional. En cierto sentido, las guerras de liberación prácticamente habían traído consigo la unificación de un Estado nacional basado en la monarquía, pero una monarquía constitucional. Pero el Congreso de Viena ni siquiera puso sobre la mesa esa propuesta, que en realidad había sido elaborada por von Stein y Scharnhorst. Así que siempre ha existido esta oligarquía internacional. En el caso del Congreso de Viena fueron los británicos, Castlereagh, fueron los franceses con Talleyrand. Ya saben, en realidad hubo una conspiración para acabar con estas ideas de la Revolución Francesa, pero más importante aún, de la Revolución Americana, las ideas de 1789 contra las cuales se organizó la Revolución Conservadora. Yo escribí varios artículos sobre ese tema, así que si quieren leer más sobre el tema, pueden buscar en nuestros archivos. Y ese fue un factor importante, pero naturalmente, sin el papel de los británicos orquestando los diversos conflictos antes de la Primera Guerra Mundial, eso no habría llevado a la Primera Guerra Mundial. Y luego, naturalmente, el Tratado de Versalles fue tan injusto y creó la precondición para la Segunda Guerra Mundial. Y luego la ocupación de posguerra de las potencias ocupantes y el tipo de cambio de paradigma que indujeron deliberadamente a través del Congreso para la Libertad Cultural. Y luego, muchas influencias similares como el Club de Roma. Así que solo puedo tocar estas diferentes influencias, pero hemos investigado mucho sobre esto y es importante estudiarlo porque creo
que la única forma en que Alemania volverá a sus tradiciones positivas es que tenemos que revivir el conocimiento sobre las ideas más nobles, las de la música de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, en la literatura de la filosofía, Nicolás de Cusa, Leibniz, Kepler, en la literatura, Lessing, Schiller, Goethe, Mörike, Heine, y en la ciencia se pueden encontrar grandes pensadores similares, Riemann, Gauss, Einstein. Eso hay que revivirlo. Hemos producido mucho como pueblo, pero creo que también la oligarquía internacional nos ha puesto en la mira precisamente por eso, porque Guillermo Humboldt, que fue ministro de Educación durante un periodo muy breve, pero que desarrolló el sistema educativo de Humboldt, que fue y es hasta ahora uno de los mejores sistemas educativos del mundo, porque su idea era que cada alumno debía convertirse en un genio, que cada alumno debía tener una mente maravillosa. Si esa hubiera sido la idea políticamente aceptada, la oligarquía habría desaparecido. Así que creo que la respuesta a su pregunta no es sencilla, pero se puede encontrar y se puede actuar en consecuencia. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller, y ella sabe de lo que está hablando en este tema. Helga, hay una especie de pregunta táctica de Debashi, que es una activista del Movimiento por la Paz. Pregunta, ¿puede el Instituto Schiller elaborar una lista de las manifestaciones por la paz en Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y publicarlas para que podamos informar a la gente? Creo que hacemos eso de manera continua. Yo quiero repetir lo que acaba de decir Harley. Únanse a la Coalición Internacional por la Paz, que celebrará su próxima reunión mañana a las 11 hora del este de los Estados Unidos y a las 5 en punto hora de Europa Central, porque allí es donde siempre discutimos los peligros más inmediatos para la paz mundial. Y mañana pueden estar seguros de que tendremos varios oradores de alto nivel sobre la crisis en el Medio Oriente y sobre la situación en Ucrania. Y al final siempre hacemos una lista de sugerencias y con gusto tomaré su propuesta para discutirla de antemano, para que tengamos propuestas sobre qué hacer en el próximo periodo, porque creo que entre ahora y las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre, y luego, dependiendo de cómo resulte eso, hasta que el próximo presidente esté en la Casa Blanca y naturalmente incluso entonces el peligro no ha terminado, pero creo que el periodo entre ahora y las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre y luego la llegada del nuevo presidente a la Casa Blanca es, en mi opinión, el periodo más peligroso que hemos tenido en toda la historia de la humanidad y por lo tanto una lista de manifestaciones como esta es absolutamente urgente. Y pueden encontrar la invitación para registrarse en la Coalición Internacional por la Paz y obtener el enlace a la llamada de Zoom en la página del Instituto Schiller. Tenemos una pregunta más de un contacto en África que escribe: realmente aprecio que hable de la importancia del sur global y el BRICS, la importancia de la iniciativa de la Franja y la Ruta para superar el subdesarrollo deliberado del sur global. ¿Qué cree que ocurrirá en la cumbre del BRICS? ¿Y por qué cree que Macron parece tan interesado en el BRICS y los franceses han pedido ir allí como observadores? Bueno, el señor Macron obviamente necesita algo porque su suerte en Francia no pinta muy bien. Y si nos fijamos en sus últimos años en el cargo, siempre hacía algún viaje espectacular al extranjero, como cuando fue a China hace unos años y pronunció un hermoso discurso. Y yo dije, vaya, si hace eso, lo que promete allí será realmente una revolución.
Y luego nuestros colegas en Francia ya me habían advertido en ese momento diciendo, bueno, es muy capaz de hacer hermosos discursos, pero veamos qué hace. Y lamentablemente no hubo seguimiento y posteriormente Francia fue expulsada de África Occidental prácticamente para siempre. Así que dudo en poner muchas esperanzas en tales anuncios. Es posible que ni siquiera lo inviten, de hecho, pero creo que la cumbre del BRICS en Kazán será de suma importancia porque es el lugar donde se reunirán los 9 países del BRICS. Hay una lista de, creo, 13 países que se convertirán en nuevos miembros y otra segunda lista de países que están solicitando seriamente la membresía. Por lo tanto, sin duda será una demostración muy fuerte de que se está formando un nuevo sistema económico. No esperaría milagros absolutos de ella porque, en primer lugar, muchos de los países del BRICS están bajo una enorme presión y ataques en el campo de la política financiera y la política monetaria, pero también estoy segura de que será una demostración de que está surgiendo una alternativa basada en los 5 principios de coexistencia pacífica. Y como dije antes, tenemos que convencer a todos los países del mundo de que en lugar de luchar contra esta nueva formación, es un modelo de cooperación basado en la igualdad, la no interferencia en los asuntos de los demás, el respeto por el otro sistema social, las diferentes culturas. Por lo tanto, creo que será una intervención muy poderosa porque solo puedo imaginar que los líderes del BRICS, aquellos países que ya están en el BRICS, actuarán absolutamente juntos y proporcionarán al mundo un liderazgo del que lamentablemente Occidente carece por completo en este momento. Tenemos una pregunta de James Herndon que se refiere a lo que dijiste antes sobre el ataque de Israel a una base rusa en Siria y dice que, en su opinión, Ucrania e Israel están vinculados en el panorama de la guerra estratégica global. ¿Podría decirnos algo al respecto? Sí, porque está muy claro que tanto Ucrania como Palestina e Israel tienen razones históricas para los conflictos, que en muchos casos se remontan a décadas atrás. Pero la forma en que esto se está desarrollando ahora no es un asunto regional en cada caso, sino que es parte de la confrontación geopolítica entre los países que son aliados de la OTAN y, lamentablemente, la Unión Europea, que insiste en que su orden mundial unipolar, su llamado orden basado en reglas, debe seguir siendo la dinámica dominante en la política mundial. Y esto va dirigido contra aquellos países que se perciben como los líderes del movimiento de países no alineados, que están viviendo un renacimiento en la forma del BRICS, el resurgimiento del espíritu de Bandung, y por lo tanto, aunque estas dos crisis pueden parecer separadas y diferentes, si se observa quién tiene interés en promover el conflicto y quién está siendo descartado como carne de cañón, están muy claramente vinculadas. Como mencionamos antes, mañana tenemos la próxima reunión de la Coalición Internacional por la Paz. La llamada de Zoom es a las 5 horas de Europa Central y a las 11 horas del Este. ¿Algún comentario al respecto? Es realmente aterrador. Y si uno no tiene miedo, no está en el mundo real. Todos los principales expertos con los que estamos trabajando en este momento, los comentaristas y activistas tan extraordinarios como los diplomáticos, como Jack Matlock, Ted Postol, Scott Ritter, Ray McGovern,
Ayer tuvimos a Rainer Rupp y Wolfgang Effenberger, Alain Corvés y muchos otros expertos en las reuniones de la CIP. Todos están convencidos de que tenemos que asustar a la gente aún más, porque el mayor peligro en este momento es la complacencia de la mayoría de la población y la máquina de propaganda que está tratando de decirle, oh, no hay de qué preocuparse, Rusia no hará nada, Putin solo está fanfarroneando. Si él simplemente ha actualizado la doctrina nuclear de Rusia, no se preocupen, los rusos tienen miedo de hacer cualquier cosa. Esta combinación de gente complaciente y narrativas políticas mentirosas es el mayor peligro, porque es peor que caminar como sonámbulos hacia una potencial tercera guerra mundial. Estamos galopando hacia una y algunas personas tienen los ojos bien abiertos, excepto que están mirando sus celulares en lugar de la realidad. Creo que con eso nos corresponde a todos asegurarnos de estar conectados mañana para la llamada de la CIP. Es a las 11 a.m. hora del este de Estados Unidos, a las 5 hora de Europa Central. Helga, espero verte mañana. Sí, únanse.